Muy buenos hermanos, amigos, una vez más con ustedes. En esta ocasión vamos a empezar una serie nueva. Sí, vamos a empezar una serie que trata sobre demonios. Sí, no se asuste. El tema es demonología. Es de un libro que escribí en el año 1969, publicado por Unilit y que fue un éxito. Lo hemos preparado en lecciones. Tiene más de 20 lecciones y vamos a empezar por la primera. Esta primera lección que hoy comienzo ocurrió cuando viajaba a Zaragoza a una boda y tuve un sueño. Ese sueño me animó a escribir todas las experiencias que tuve cuando era un estudiante bíblico en Puerto Rico en el año 1962-63. Tenía un profesor que decía que todos los poseídos eran demonios y que los demonios eran los ángeles. Yo me puse a pensar en la diferencia entre los ángeles que engañan a los escogidos, se vuelven ángeles de luz, y los ángeles que y los espíritus que poseyeron los cuerpos y les privan de la capacidad de ser coherente, destruyen el cuerpo, lo desnudan y lo hieren. Y entonces llega a la conclusión de que ángeles y demonios no son lo mismo. Los ángeles son los príncipes, los gobernantes, los que tienen una jerarquía mayor. Y los demonios son los espíritus malignos que operan poseyendo los cuerpos de las personas. Pero para entender mejor esta enseñanza profunda, basada en Biblia y un poco de hipótesis, o sea, teoría, vamos a analizar el origen de Satanás, el origen de los demonios, cuándo cayó y cómo maniobra y por qué maniobra. Así que esta primera lección es la introductoria, pero las otras serán mejor. Ponga mucha atención a esta enseñanza. Muy buenas hermanos y amigos. Hoy vamos a analizar un libro que escribí en el año 1996. Se intitulaba Demonología. Vamos a continuación a entrar en este tema. Fue la experiencia que tuve que me motivó a escribir un libro con el cual comencé a diseñar cuando estudiaba en el Instituto Bíblico Mizpa en el año 1996. Ponga mucha atención. Se llama Una lección mientras dormía. Me ocurrió en una experiencia que tuve en España. Dios tiene muchas formas por medio de las cuales nos puede hablar o enseñarnos cosas que nos pueden edificar en nuestra vida. Él puede obrar por medio de las circunstancias, o por las experiencias, o por revelaciones e incluso por sueños. ¿Por qué? Dice la palabra que, y sucederán en los últimos tiempos, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Y esto último fue lo que me ocurrió. Yo me encontraba en España, en la ciudad de Zaragoza, asistiendo a la boda de un querido amigo y compañero espiritual el 18 de septiembre del 1994. Después de pasar un atareado día, me dispuse a ir a dormir bien cansado para salir temprano a Madrid. Pero esa noche me sentí inquieto por los tiempos difíciles que estábamos viviendo. No sé si lo que me ocurrió a mí fue un sueño o una revelación dentro del sueño. Lo que sí sé, y estoy seguro, es que pasé la mayor parte de la noche recibiendo unas clases profundas de un maestro sobre la realidad satánica dentro del quehacer de la iglesia en los tiempos finales. Y dicha clase fue tan lúcida y la experiencia fue tan vivencial que al despertarme a medianoche me acordaba perfectamente de todos los detalles, de todos los datos y de todo lo referente al sueño. Durante el sueño
alguien me estaba enseñando a escribir un libro cuyo título le ponía Psicosis de Guerra. En el mismo veía cómo la iglesia era manipulada por extremismos radicales en donde proclamaban determinadas posiciones en sus luchas espirituales. Aquel maestro, en el sueño, me ilustraba con preguntas y referencias bíblicas muchos aspectos relacionados con la realidad que iba a existir en la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia de hoy. Me mostraba el peligro de los extremos y me explicaba y discutía conmigo lo que debería ser el final sobre el quehacer de la iglesia frente a todas estas huestes diabólicos que atacarían a la iglesia en los últimos tiempos. Yo sentí un gran temor, pues veía claramente un panorama sombrío en los últimos tiempos, con un énfasis exagerado a lo que yo denomino doctrinas de demonio, la cual tomarían fuerza, no solo en el mundo secular, sino también aún dentro de la misma iglesia, en donde se iba a hablar más del diablo y de los demonios que del mismo Jesús. Fue ahí donde me vino a la mente Primera de Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonio. Me dijo también que debíamos enfatizar en los últimos tiempos la importancia de la integridad y sinceridad. Era el único camino para lograr la santidad, y que debemos exaltar más a Jesús que a las huestes del mal, las cuales tratarían de adueñarse o se adueñarían de todos los sistemas humanos para crear las condiciones de advenimiento del anticristo, sembrando la confusión, la inmoralidad y los antivalores. Me dijo que muchos iban a tratar de hacernos creer que podríamos conquistar los sistemas humanos o los territorios satánicos para establecer el reino de Dios perfecto mediante la política, como producto de la conquista humana. Me enseñó cómo debíamos de actuar para no caer incautamente en todas estas ideas, pues la palabra de Dios es clara respecto al futuro. Y si no me creen, leamos Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fíjense bien. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no sucederá, no vendrá sin que antes venga primero la apostasía, que es negar la fe, y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de iniquidad o el hijo de perdición. Este sueño me ratificó que muchos se apartarían de la fe y de la verdad bíblica para ser arrastrados a realidades de apostasía en los últimos tiempos, tristemente, dentro de la misma iglesia. Me mostró que se alentarían falsas verdades que conquistarían el terreno, vestidas de verdades cuando eran mentiras, y que muchos barrios y ciudades caerían en la trampa de creer que ya el reino de Dios estaba entre nosotros por las fuerzas humanas o la conquista del territorio. Este sueño me reveló
que cada año que pasase, más fuertes serían las influencias demoníacas y la potestad de dentro de la iglesia, no solo controlando la misma, sino induciéndonos a un radicalismo y mezclando el sincretismo de religiones esotéricas que proceden de la nueva era, trayendo filosofías religiosas que están camufladas sin una exégesis bíblica, y líderes espirituales que no se darán cuenta de ellos porque tristemente caerán en la trampa de la codicia. Se dijo que el enemigo iba a tratar de promover la psicosis demoníaca para amedrentar a muchos, y que sería tan sutil su forma de trabajar que engañaría aún a los escogidos. Y miren, dice 2 Corintios 11:14, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfrazará como ángel de luz, y así engañará a muchos. Yo pregunto, ¿y cómo podemos evitar que estas influencias del medio no nos aplasten y lleguen a dominar con valores contrarios al mover del Espíritu Santo? Fue entonces que recibí la lección de la importancia que tiene el formar a los discípulos con convicción, no con emoción, y alentar en ello la resistencia con la palabra a los días malos que vendrían. Porque vendrían días malos. Me hizo ver el peligro que existe en apelar a las emociones por medio de la histeria colectiva y la bendición que iba a ser inducida por medio de manipulaciones psicológicas, ignorando la santidad y la capacidad cristiana para afrontar el sufrimiento. Porque tristemente, muchos cristianos llegarían a padecer frustraciones y hasta persecuciones debido a la decadencia de valores que van a existir no solo en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Y teníamos que ser preparados no solo para gozar y prosperar y obtener siempre victorias, evadiendo el sufrimiento, sino para los malos tiempos que vendrían. Porque vendrían tiempos de manipulación y abuso espiritual. No debemos ignorar que la Biblia dice que vendrían tiempos difíciles y que por lo tanto debemos de estar capacitados para sufrir. Esa teoría de deje de sufrir es un cuento. Cuanto más cerca esté el tiempo de la venida, más tendremos que sufrir si nos mantenemos firmes en la fe. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 20 al 21. Porque, ¿qué de notable hay si cuando cometéis pecado y sois abofeteados lo soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que, hermanos, aceptemos la realidad. Según los tiempos avanzan, el sufrimiento de los verdaderos cristianos aumentará. En el sueño el Señor me mostró lo difícil que será ser cristiano, según lo profetizó Él mismo, cuando el Maestro nos habló de los últimos tiempos. De manera que no alentemos cualquier falso optimismo esperando que vengan tiempos de gloria, victoria y felicidad. No, no será así. Será más bien una época de falsedad, que se incubaría la maldad por doquier, y la iglesia tendrá que afrontar la dura lucha final
que debe de esperar para mantener en alto la proclamación del Evangelio de salvación en una época en que todos los valores serán disueltos para dar paso a ideologías que van contra la moral. Dice la palabra en Mateo 10, del 22 al 24. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo, que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Quiere decir que los tiempos que vendrán serán tiempos de sufrimiento para los verdaderos cristianos. Y por mantener los valores, seremos aborrecidos. Y esto ya hoy es una realidad. Cuando nosotros vivimos en un evangelio de falsas esperanzas y después descubrimos que la misma no se cumplen, ¿qué nos ocurre? La frustración. ¿Y qué ocurre cuando nos frustramos? Caemos en la apostasía. Y este es el enemigo que nos quiere destruir. Muchos han sido frustrados por falsas ilusiones que muchos predicadores pregonaron con esa llamada teología de la liberación, teología de la prosperidad, teología de pare de sufrir. Todo eso es mentira. Hoy vivimos una decadencia que está derrumbándose. Y como se derrumbó el comunismo, de la misma forma también se está derrumbando los valores tradicionales de la familia y del cristianismo. Ahora nos enfrentamos a otra teología. La teología de que nosotros podemos prosperar y conquistar el territorio, que de igual forma llevará a muchos cristianos a la frustración. Porque el deseo de tener nos lleva a una falsa prosperidad que como meta nos conduce a la maldición y a la frustración, porque la economía del mundo se va a derrumbar. Y toda conquista aparente que nosotros logremos al conquistar el territorio del enemigo se va a derrumbar. Porque seremos engañados por falsas ilusiones en una batalla que tendremos que pelear dentro de nosotros mismos. Tenemos que enfrentarnos a una mentira constante del diablo. Y cuando pensemos en prosperidad y venga la escasez y se derrumbe la economía, entonces, ¿qué aparecerá cuando nos alentamos en falta de esperanza? Frustración. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde quedará nuestra fe? Eran las 4:30 de la madrugada cuando tuve ese sueño. Y me desperté después de esta larga lección. No podía dormir más. Y trataba de ordenar mis ideas en mi mente. Entonces, una fuerza me impulsó a escribir y aunque me resistí, no pude más. Y me levanté y me senté a un ordenador y todo lo recibido lo fui uniendo a una tesis escrita que yo había elaborado en el Instituto Bíblico en el año 1963 sobre lo que consideraba demonología, al discutir con el maestro que los demonios y los ángeles no eran lo mismo. Algo así jamás me había ocurrido. Y aunque ese libro que empecé a escribir podía
ser considerado controversial. Mi deseo de transmitir una verdad equilibrada en un mundo evangélico totalmente desequilibrado y especulativo me impulsó a hacerlo. Y lo hice. Luché por hacerlo. Porque no cabe duda que legiones de demonios y fuerzas diabólicas están operando en todas las esferas del mundo en el cual hoy vivimos. Al escribir o transmitirle este mensaje del libro, lo hago con temor y temblor, impulsado por una voz interior que me ha llevado por medio de la palabra a una reflexión fría, la cual debe ser tomada en cuenta frente a la realidad que vivimos en nuestro tiempo, en nuestro batallar a diario con toda una forma seductiva y mentirosa del enemigo, que va desde el engaño diabólico al culto satánico hasta la decadencia moral de una sociedad somodizada y corrompida. Para ello, quiero apoyarme en la única verdad lógica y disponible que hay sobre la tierra, la palabra de Dios, la cual nunca pasará. Y en su peso lógico voy a analizar a través de una lección la reflexión de lo que debe ser el cristiano en los últimos tiempos. Esta enseñanza está libre de manipulaciones históricas o exegéticas. Voy a tratar de ajustarlo al texto bíblico y no a mi capricho o deseo. No me mueve un espíritu de revancha, ni de crítica o de apologética contra todas esas ondas raras de guerra espiritual, de prosperidad, de política en la iglesia que dominan por aquí. Sino que quiero reflexionar y entrar en un análisis crítico, por no decir que también es profético, de una verdad que se hace cada vez más visible sobre la revelación divina que Dios nos ha dado para entender los últimos tiempos que hoy vivimos. Y quiero terminar con Mateo 24:22. Dice: y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos hacia un mundo difícil. Y antes de que la iglesia pueda ser arrebatada, tenemos que enfrentarnos a grandes luchas espirituales. Así que, en las próximas lecciones vamos a analizar capítulo por capítulo a fondo el tema del libro Demoniología. Así que estas serán las próximas lecciones que os vamos a transmitir. Muchas gracias por haber aceptado la enseñanza. Puede encontrar esta enseñanza después de transmitida por mi canal Mario Fumero de YouTube, y puede decir me gusta e incluso inscribirse en el canal para recibir todas las enseñanzas. Gracias por su compañía, y cualquier pregunta o sugerencia lo puede hacer escribiéndome al correo de marioeduardofumero@gmail.com. Dios